Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos las noticias más jugosas, las sorpresas más inesperadas y las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento y ha dejado a miles de fans, y no tan fans, con la mirada fija en una sola persona, Can Yaman. Sí, nuestro querido actor turco, conocido por su carisma arrollador y su talento indiscutible, ha dado una declaración en un programa que sinceramente ha dejado a todos admirados y, para muchos, un poco desconcertados. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta sorprendente revelación y a analizar por qué ha causado tal revuelo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas emocionantes novedades. Un simple clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita para estar siempre al día. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Can Yaman, este fenómeno turco que conquistó corazones en medio mundo con telenovelas como Erkenci y Dolunay, y que ahora está probando suerte en producciones internacionales, ha estado en el ojo del huracán últimamente. No es la primera vez que su vida personal o sus proyectos dan pie a titulares, pero esta vez, la cosa va un poco más allá. Estuvo presente en un programa de televisión, creo que fue en Italia, un país donde tiene una legión de seguidores muy fiel, y en medio de una conversación, soltó una bomba. No se trata de un rumor, no es una especulación, fue una declaración directa, honesta y, a mi parecer, bastante reveladora. Y es que a menudo las estrellas del entretenimiento viven tras un velo de misterio, y cuando ese velo se levanta, aunque sea un poquito, el impacto es considerable. Can Yaman, como muchos saben, ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, buscando expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Hemos visto sus incursiones en series de Netflix y otros canales, y siempre hay expectativas muy altas sobre lo que vendrá después. Pero en esta ocasión, la conversación en el programa no giró en torno a su próximo papel o a un nuevo proyecto cinematográfico. Fue algo mucho más personal, algo que tocó fibras sensibles y que, según cómo se mire, puede ser visto como una muestra de madurez, de valentía, o incluso, como algunos han interpretado, de un momento de vulnerabilidad pública. La declaración en cuestión se centró, al parecer, en su *** relación con la fama y las expectativas que recaen sobre el ***. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante mucho tiempo, la imagen pública de Can Yaman ha sido la del galán, el hombre perfecto, exitoso y siempre sonriente. Y si bien es cierto que tiene un carisma que deslumbra, detrás de esa fachada, como todos nosotros, hay un ser humano con sus propias luchas y sus propios pensamientos. En este programa, Can Yaman habló sobre *** la presión que siente por mantener esa imagen idealizada ***. Confesó que a veces le resulta agotador. Dijo algo así como que la gente tiene una idea muy clara de quién creen que es, y que él, en realidad, está intentando ser auténtico dentro de las limitaciones de ser una figura pública. Admitió que aunque agradece el cariño y el apoyo de sus fans, también se siente abrumado por la constante necesidad de cumplir con una expectativa que no siempre se alinea con su realidad interna. Y esto, amigos, es algo que creo que muchos de nosotros podemos llegar a entender, aunque no estemos en el ojo público. ¿Quién no ha sentido la presión de aparentar ser más fuerte, más feliz, o más seguro de lo que realmente se siente en un momento dado? Lo que dejó a todos admirados fue precisamente esa *** honestidad brutal ***. No se escondió detrás de evasivas ni frases hechas. Fue directo al grano. Explicó que ha tenido que aprender a lidiar con la constante evaluación, con las críticas, a veces injustas, y con el hecho de que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es analizado al milímetro. Y lo más impactante fue cuando habló sobre *** el lado oscuro de la fama ***, refiriéndose a cómo puede afectar la salud mental y el bienestar personal. Mencionó que en ocasiones ha tenido que tomarse momentos para él, para reconectar consigo mismo y para poder seguir adelante. Esta declaración no fue un simple comentario, fue una *** reflexión profunda sobre las exigencias de la industria del entretenimiento *** y el impacto que tiene en la vida de quienes forman parte de ella. Y no se quedó en la queja, sino que también compartió su proceso de adaptación. Habló sobre la importancia de establecer límites, de rodearse de personas que lo apoyan y de cultivar un espacio propio donde pueda ser simplemente Can, sin las capas de la celebridad. Hubo un momento específico en el programa, del que se ha hablado mucho en redes sociales, donde él mismo admitió que *** no siempre es ese.
Y ente cómodo con la atención constante asterisco asterisco. Dijo algo así como que le gustaría poder vivir una vida más privada en ciertos aspectos, pero que entiende que es una consecuencia de la profesión que ha elegido. Y lo dijo con una serenidad que a la vez transmitía una cierta melancolía. No fue un arrebato de frustración, sino una explicación calmada de sus sentimientos. Lo que muchos han aplaudido es la asterisco asterisco valentía de romper el molde asterisco asterisco. En un mundo donde las celebridades a menudo prefieren proyectar una imagen de invulnerabilidad, Kanyaman ha decidido mostrar una faceta más humana, más vulnerable. Ha reconocido que la fama, si bien trae consigo muchas cosas positivas, también tiene su precio. Y ese precio a veces se paga en términos de paz interior y de la capacidad de ser uno mismo sin filtros. Además, su declaración también pone de relieve la asterisco asterisco importancia de la salud mental en el ámbito del espectáculo asterisco asterisco. Ha sido un tema cada vez más discutido en los últimos años, y que una figura tan popular como Kanyaman lo aborde de forma tan abierta, sin miedo al juicio, es un paso importante para normalizar estas conversaciones. Ha enviado un mensaje potente a sus seguidores, que está bien no estar bien todo el tiempo, y que buscar ayuda o tomarse un respiro es un acto de fortaleza, no de debilidad. Por supuesto, como era de esperar, la reacción en redes sociales ha sido de lo más variada. Algunos fans lo han defendido a ultranza, alabando su honestidad y su valentía. Otros quizás se han sentido un poco decepcionados al ver que el dios griego, que admiraban, también tiene sus batallas internas. Pero creo que la mayoría ha entendido el mensaje y ha empatizado con él. Al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido alguna vez que las expectativas de los demás pesan demasiado? Y lo más interesante es que después de esta declaración, su asterisco asterisco imagen pública podría incluso fortalecerse asterisco asterisco. Al mostrarse más real, más cercano, es posible que conecte aún más con su audiencia. La autenticidad, a la larga, suele ser más valorada que una perfección inalcanzable. Ha demostrado que detrás del actor exitoso hay una persona que piensa, siente y que, como todos, navega por las complejidades de la vida. En definitiva, la declaración de Kanyaman en este programa no fue solo una anécdota de entretenimiento. Fue un asterisco asterisco llamamiento a la reflexión sobre la naturaleza de la fama, la presión social y la importancia de la autenticidad y el bienestar mental asterisco asterisco. Nos ha recordado que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, también tienen sus luchas. Y esa vulnerabilidad compartida es lo que en última instancia puede generar admiración y conexión. Ha demostrado que a veces las declaraciones más sorprendentes no son las que gritan, sino las que susurran verdades que resuenan en el alma. Así que para recapitular lo que hemos desgranado hoy, Kanyaman ha realizado una declaración en un programa que ha dejado a todos admirados por su asterisco asterisco profunda honestidad y valentía asterisco asterisco. Ha hablado abiertamente sobre la asterisco asterisco presión de la fama asterisco asterisco, las asterisco asterisco expectativas que recaen sobre su imagen pública asterisco asterisco, y el impacto de esto en su asterisco asterisco salud mental asterisco asterisco. Su mensaje de asterisco asterisco autenticidad asterisco asterisco y la importancia de asterisco asterisco establecer límites asterisco asterisco ha resonado fuertemente entre sus seguidores, demostrando una faceta más humana y cercana del actor. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta declaración de Kanyaman. ¿Les sorprendió? ¿Se sintieron identificados? Dejen sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo, que siempre leo y valoro muchísimo cada uno de sus aportes. Y si este vídeo les pareció intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran asterisco asterisco me gusta asterisco asterisco, asterisco asterisco compartirlo asterisco asterisco con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, asterisco asterisco suscríbanse asterisco asterisco a nuestro canal para que sigamos trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.